lo que vamos a hacer hoy es revisar la última estrategia de todas las de habilidades de comprensión lectora, que en total hicimos 14, 15, 16. Son 16 estrategias que ustedes han aprendido desde marzo hasta ahora para poder leer en forma comprensiva, ¿ya? No me interesa, por ejemplo, ayer veía un asunto en la tele, una propaganda que decían que daban era una publicidad que te enseñaban a leer en forma rápida, que podías leer libros y libros en un par de horas. No, a mí no me interesa que logren eso, chiquillos. No me interesa que lean así rápido, no importa que se tomen el tiempo, pero que ese tiempo que se tomen sea de calidad y que ocupen estas estrategias para que puedan leer bien, porque como les dije del día 1, el leer bien te abre miles y miles de puertas y posibilidades, chiquillos. El leer te da libertad, el leer te da opinión, el leer te da cultura, el leer te da visión de mundo, ¿ya? Y hoy día justamente vamos a ver esta visión de mundo, conocer sobre otras partes y otras épocas para también entender, porque yo le he dicho que en toda, y sobre todo en estas últimas estrategias, chiquillos, es muy importante todo lo que conocen ustedes de antes, porque se tiene que conocer para poder entender, porque vamos a ver los textos cuando revisemos la guía, que si nosotros no nos imaginamos de qué época, de qué situaciones las que está viendo ahí, es muy difícil entender. Ya, vamos a ver primero el Power, que es muy cortito. Ahí tengo la guía, pero vamos a ver el Power. ¿Ven el Power, chiquillo? ¿Se ve, joven? Yo lo veo, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Sí. Lo veo. Ya, gracias. ¿Alguien dijo algo? Sí, me dijiste que se veía, ¿no es cierto? La Loreta me ha dicho. Entonces, la última estrategia... Profe, hay una alumna que algo quería decir. Ah, dígame. ¿Loreto iba a decir algo? No, profe, dije que sí se veía. Ah, ya. Ah. Eso nomás. Y como le dije, esta es la última guía de este tipo que vamos a hacer, que es cómo juzgar el contenido del texto con el contexto. ¿Ya? Como suena como redundante, pero es así. Cómo juzgar el contenido de lo que habla con el contexto, con lo de afuera, con la época, con el autor, con el, como se dice, con el contexto de producción, con el contexto donde se hizo la obra literaria, el informe, etc. Comencemos. Para el paso 1, para relacionar el texto con tu vida. Eso es, tienes que relacionarlo, y más que con la vida, es con lo que ustedes saben, ¿ya? Con lo que ustedes saben, lo han aprendido en este tiempo de manera formal y también de manera informal, porque ustedes también aprenden mucho con los videos, con las películas, con todo en la vida, pues uno aprende, ¿no es cierto? Yo misma les decía la otra vez que hablaban tanto de que los jóvenes no habían aprendido en la pandemia, y yo decía que sí han aprendido. Mi tesis, yo sí, muchos jóvenes han aprendido porque aprendieron las aplicaciones, aprendieron, ¿no es cierto?, usar, ¿no es cierto?, Classroom, Zoom, y tal vez muchas otras cosas que antes no sabían. El mismo vocabulario, la palabra pandemia, la palabra foro, la palabra, la fase 1, 2, 3, etcétera. Se han aprendido nuevas cosas que uno la ha ido utilizando y se van incorporando en este acervo cultural que tenemos cada uno, ¿no? Para relacionar el texto con tus experiencias, responde estas preguntas. ¿Qué sé sobre el tema que estoy leyendo? ¿Qué sé? ¿Qué me parece algo conocido? ¿Tengo alguna palabra conocida? ¿Lo que hablaron, el personaje lo conozco? ¿No lo conozco? ¿Se me imagina quién es? ¿Me lo puedo, cómo está vestido? ¿De qué manera es?
sé algo, he vivido alguna situación similar. Si ustedes se acuerdan que el otro día les preguntaba sobre la primera guía, que no todos la han hecho. Bueno, si me alcanza el tiempo, ahí revisamos quién ha hecho, pero varios han hecho, pero varias no la han hecho. La primera guía que, para algunos también revisen por favor la clase. Ya chiquillos, revisen porque algunos me empiezan a contestar cosas que no son las que nosotros determinamos aquí, ¿ya? Para que se fijen. Por eso mucha atención teniendo su cuaderno, su lápiz. No es que lo anoten al tiro, pero sí para que tengan algunas claves y puedan hacer la respuesta después bien, porque veía ayer algunas que no estaban bien, ¿ya? He vivido alguna situación similar, por ejemplo, preguntaban sobre el Don Pantaleón, los que hicieron la guía, sobre el hombre de la guerra, y obviamente nosotros no hemos tenido guerra en estos últimos como 100 años que no hemos tenido guerra aquí en Chile, gracias a Dios. Entonces no teníamos una situación como esa, que no tenemos personajes. En Estados Unidos sí, pues. En Estados Unidos todavía han tenido las guerras del Vietnam, guerra de Corea, y ahí pueden haber personas que sí hablen de la guerra del Vietnam, de Corea, pero nosotros aquí en Chile tendría que ser muy viejito, alguien que se acordara de una guerra que vivió allá en el 1879, la guerra del Pacífico y cosas así, que fueron más o menos la última que tuvimos. La guerra de las Malvinas. No, nosotros no tuvimos la guerra de las Malvinas, pero casi. Peleamos con los argentinos como el año 78, 79. Y ahí se pueden conocer, sí, muchas personas. No sé si conocen algún marino ustedes, chiquillos. ¿Alguien conoce algún marino? ¿Nadie conoce un marino? Aquí en la quinta región está lleno de marinos. Sí, yo tengo un vecino que es marino. Claro. Y si un día conversas con él, pregúntale qué sabe de esa época del 78 y del 79. Conversando con la gente uno también aprende. Y él tal vez no, porque él es más joven tal vez, pero seguramente tiene noticias, porque él también ha tenido que aprender de cómo se militarizaron, ¿no es cierto? Allá en Punta Arenas, ¿sabían ustedes que la ciudad quedaba en negro toda la noche porque no querían que supieran que los argentinos, que la ciudad de Punta Arenas estaba ahí y se confundieran y alumbraban en otro lugar para que ahí se tiraban alguna bomba, tiraban algún proyectil, misil, no tengo idea, no sé, no llegara a la ciudad propia. Hubo muchas estrategias. Tal vez él no estuvo, pero puede conocer a lo mejor su papá o su tío fue y le contaron sobre eso, que eso fue lo más parecido a guerra, más cercana que nosotros podríamos conocer. ¿Y qué harían ustedes también en los textos? Les pueden en una situación como aquella, ¿ya? Como aquella de la guerra o cualquier otra chiquita. Y en el paso 2 tienen que expresar la opinión. Recuerda que la técnica anterior que vimos la semana pasada y construye a partir, ¿no es cierto?, de la estructura. Yo, más el verbo de opinión, el creo, según mi opinión, según mi punto de vista, ¿no es cierto? Lo que ustedes piensan sobre el tema. Yo creo que la comida saludable es beneficiosa para la salud. Yo pienso que es necesario educar a los padres para para que entreguen una comida saludable. Y yo les decía, si no estaban, ustedes me decían, no sé si eran ustedes, pero decían, si no los padres, los abuelitos, si no los abuelitos, el bisabuelo, si no el bisabuelo, el tatarabuelo. Y yo les decía, si no había ni bisabuelo ni tatarabuelo, que llegamos a la conclusión que tiene que ser el Estado. Tiene que ser el Estado el que se preocupe de la alimentación que sea saludable y que la entregue en el momento apropiado y adecuadamente. Bueno, y de todo podríamos hablar muchísimo y ustedes saben mucho. Y hay que, en definitiva, chiquillos, lo que ustedes tienen que hacer en estas habilidades es pensar, usar su cabecita, ¿no es cierto? Y darle vuelta al tema, darle vuelta, no a la primera. Esto no es como las matemáticas son así, que muchas cosas nosotros lo hacemos mecánicamente. Sabemos que 5 más 4 es 9, ya, mecánica, sabemos las tablas de memoria, ya, sabemos mucho, pero en matemática cada vez también le están haciendo más veces que ustedes piensen. Y lo mismo aquí en lenguaje, ustedes tienen que pensar, y en todos,
En todos los ramos ustedes tienen que desarrollar esta habilidad de pensar, de relacionar, de interpretar, ¿ya? ¿A jóvenes? Para fundamentar tu opinión, responde a estas preguntas. ¿Por qué yo opino de esta forma? ¿Qué razón apoya mi opinión? Que nunca puede decir estoy de acuerdo solamente, siempre tiene que haber un fundamento, ¿ya? Un fundamento para poder responder. ¿Por qué tienen que comer saludablemente? Porque es bueno para la salud, para tener una mayor expectativa de vida, para estar sano, etcétera, etcétera, podríamos decir. Que ahí yo se lo estoy diciendo en forma muy rápida, chiquillos, muy rápido, porque los textos que vemos tocan otros temas. Para relacionar la obra con su contexto, debes reconocer en la información que entrega al texto la referencia al contexto, que se intenta destacar y describir, que se intenta destacar y descubrir la visión de mundo que ésta refleja. A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes, chiquillos, si ustedes, o una persona cualquiera, ustedes, de qué podría escribir una persona en este momento? ¿De qué podría escribir? Si tuviera que hacer un cuento o una novela, ¿de qué escribiría? Pueden haber muchos temas, pero ¿cuál tema podría ser? ¿Estarán durmiendo, profe, los chiquillos? Sí, parece. Nunca están tan callados. Sí, no sé qué les pasó hoy día. Profe, no le entendí la pregunta. Ah, por ejemplo, si yo te dijera, escribe sobre algo, ¿sobre qué me escribirías? O otra persona, ¿de qué podría escribir hoy día que estamos a 12 de agosto del 2021? ¿De qué tema? ¿De qué podríamos? Yo digo, escríbeme un cuento, escríbeme una novela. ¿De qué se podría escribir? De la pandemia, el coronavirus, la Ya, cuarentena. eso, de la pandemia, pues obvio, pues a todos nos ha tocado la pandemia. ¿Y qué marcas, qué palabras, por ejemplo, a ti tendrías que poner en el texto si tú quieres hablar de la pandemia para que se note que estamos en el año 2020, 2021, y sin decir el año, tal vez sin decir el año, pero qué palabras podríamos usar para saber que COVID, estamos en esta época de la pandemia? COVID, Ya, hoy, pero ¿qué otras palabras para saber que estábamos en pandemia? ¿Qué palabras podríamos usar y nosotros nos podríamos imaginar que estábamos en la pandemia? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? Y nosotros sabemos, están en pandemia, parece. ¿Qué datos? Los personajes, ¿cómo deberían andar? Por la calle. ¿Cómo deberían andar los personajes por la calle? con mascarilla. Con mascarilla, ya. ¿Qué otro dato podría haber en el texto? Entonces, con una mascarilla, ¿no es cierto?, podría decir el autor, sumamente psicodélica, que tenía una boca del guasón, podría decir así, ¿no es cierto? Describirlo, hacerlo como más llamativo, porque el texto tiene que tener una función, cuando son literarios, más artística. Podría hablar ahí cada vez de mascarilla. ¿De qué otra cosa podría decir para que nosotros, sin decir el año, supiéramos que es pandemia? ¿De qué otra cosa podría decir? La distancia, La distancia, ¿sí? Que las personas se podían juntar, que las personas tenían que hacer fila. ¿Qué otra cosa? Podría saber sin decir el año. El alcohol gel. El alcohol gel, muy bien. El mismo alcohol gel, el mismo tema de la vacuna, el mismo tema de que los hospitales han estado llenísimos, que mucha gente ha fallecido, mucha gente se ha enfermado. Todo eso, sin decir el año, chiquillo, nosotros podemos imaginarnos, si nos dieran todos esos datos, que estamos hablando del siglo XXI, en los años 2020, 2021, donde hubo una pandemia que afectó una de las más grandes que ha habido en la historia, ¿no es cierto?, donde ha habido, pero tuvo su solución a través de la vacuna, etc.
¿no es cierto? Y esas son marcas, porque eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a trabajar, entonces traigan el cuaderno, chiquillo, para que anoten. Vamos a ver la guía. Aquí no la puedo mostrar más oscura, pero está grande, ¿ya? Está grande, entonces ahí la podemos leer. Mira, como siempre les digo, hay que echarle esta es la estrategia 2, la última, vuelvo a repetir, de la estrategia de comprensión lectora, y que se llama cómo juzgar el contenido del texto con el contexto, con la época, con esta cuestión de que uno se imagina, y en el mismo tema, chiquillo, otra pregunta, en el mismo, si yo le hablo de la pandemia y ustedes me hablan que la gente anda con mascarilla, que anda con el alcohol, que se separa, etcétera, ¿cuál será el ánimo de las personas? ¿Cuál será sus sentimientos, sus emociones? ¿Cuáles cree que sean esas emociones, sentimientos, ánimos que hay en una época de pandemia? ¿Cómo debería ser? Triste. Triste. Para muchas personas podría ser triste. Otras personas, ¿qué podrían estar sintiendo? ¿Qué otro sentimiento, chiquillo, podría haber en una época de pandemia? ¿Por qué la gente de repente se queda en la casa y no sale? Aunque pueda salir. Miedo. Miedo, ¿no es cierto? Esa es una emoción, ese es un sentimiento, ¿ya? Y se me escapó, otra pregunta le iba a hacer. Bueno, nos va quedando un poquitito, pero no importa, después volvemos al tiro, chiquillo. Así también hay sensaciones de mundo que se condicen, ¿no es cierto?, con las acciones de los personajes, con las situaciones y con el ánimo, ¿no es cierto?, que tiene. Y por ejemplo, de estos jóvenes, ¿cuál será la sensación de los jóvenes que van a esas fiestas prohibidas y se juntan 50, 100 jóvenes sin mascarilla? ¿Cuál será ahí el sentimiento? Viéndolo del lado de la pandemia. ¿Cuál será la emoción, el sentimiento que hay ahí? Como que no le importa, no es cero importancia. Exacto. Como que no le importa, ¿no es cierto? No le importa, eso lo podríamos decir como una indiferencia. El joven podría decir, no, eso a mí no me va a llegar, no me importa, ¿no es cierto? Podrían haber muchas situaciones, y ustedes no sé si han visto noticias, se han dado cuenta que en Chile y en el mundo han pasado muchas cosas así, po. Antes de que los jóvenes se pudieran vacunar, en muchas partes seguían haciendo fiestas, se reunían muchas personas cuando sabiendo que eso provocaba mucho más contagio. Aquí vamos a leer el primer texto. No sé si lo alcanzamos a leer. Son 2 paginitas, no están en la primera. Son varios párrafos. ¿Alguien puede leer el primero? Aquí. Fijarse bien, chiquillos. No, antes de que me lean. Como siempre decimos, nos fijamos en la derrota de Roncesvalles, ¿no es cierto? En el título. Incluso aquí lo vemos con las marcas textuales, que está con otro color. Vemos también de dónde lo sacaron, al final. Dice que es un anónimo, Cantar de Rolando, adaptación del equipo editorial. Ya. Cantar de Rolando. ¿Alguien sabe qué fueron los cantares? Es difícil que lo sepan, chiquillos, porque ustedes están en segundo medio y tal vez en octavo es muy difícil que le hayan pasado esta materia. Podría algún profe haberle hablado, pero es difícil. A ver, ¿ustedes conocen las épocas de la historia? ¿Qué épocas de la historia hay? En orden, ¿cuáles son las épocas de la historia?
¿Nosotros en qué El, época? descubri- Diga. el descubrimiento de América, ¿no? Ya, O no, que no entendí bien. claro, el descubrimiento de América fue un hito súper importante que pertenece a una época. ¿Qué época era ese? Era esa. Ay, espérate. Son 4 épocas hasta el momento. Tal vez sean más, pero hasta el momento tenemos identificadas 4 épocas. Que lo hacen cuando, a ver, yo le voy, ¿cómo se llama esa época? Por ejemplo, no sé si vieron la película que estaba en Netflix, Los Vikingos. No sé si alguien la vio. ¿Qué época? ¿Cómo se llama esa época? O Roma o Grecia. ¿De qué época son? De la época contemporánea, cuando ustedes ven la historia de Roma, de los emperadores, de los grandes esos edificios que están ahora en ruina, Roma y Grecia, ¿de qué época son? Reconoció muy bien, no sé qué fue el compañero, un hecho histórico súper importante que cambió la forma de ver el mundo también. Pues. Cambió la forma de ver el mundo, ya no era solamente Europa, sino que era América también y otros lados, y cambió la sensación, la forma, pero que ahí la vamos a ir viendo. Cada época, chiquillo, ha tenido una forma de pensar y de mirar el mundo de manera distinta. ¿Cómo le llamarían ustedes cómo le llaman a lo que es de más atrás? Antiguo. Antiguo. Entonces, Roma y Grecia son de la época antigua, donde nunca han visto esas películas religiosas, época antigua. Después de la época antigua, nadie se acuerda qué época viene. ¿Cómo se llama la que venía después de la antigua? No sé. ¿No sabes? Se llamaba la Edad Media o Época Media o Edad Media. Le llaman Edad Media más, pero es también época. Edad Media, que fue de muchos siglos. La época antigua fue como se dice del siglo V hasta el siglo V, también 10, la otra también. Del siglo V hasta el XV, 10 siglos. Viene la época o Edad Media, después la época moderna, y hoy día estamos en la contemporánea. Nunca habían hecho eso, chiquillos, en historia. Época antigua, época, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. ¿Edad o época? Sí, ¿Lo sí lo habían había visto hecho. así? Yo Eso, sí, pero no sabía que eran épocas. Pensé que sí, eran edad. Sí. sí, Nunca me dijeron que eran épocas. claro, es que son sinónimos, po. Son épocas o edades donde el hombre ha estado instalado y tiene distintas circunstancias que le hacen mirar la vida, su proyección y lo que hace de manera distinta. El hombre de la época antigua, hay cosas que son transversales y se dan en todas las épocas, ¿no es cierto? En todas las épocas. Por ejemplo, el amor, el odio, los celos, las emociones, eso ha estado forever, por siempre, ¿no es cierto? Siempre, en todas las épocas. Pero hay otras cosas que uno sabe. Si yo le hablo de que andaban en carruaje, ¿de qué época es eso? En, por ejemplo, no, deja de ser más específica. Otra situación. Si yo le digo, estamos en la época, mira, piensen, época antigua, época media, época moderna y época contemporánea. Si yo les digo, por ejemplo, que peleaban con espadas, ¿de qué épocas podrían ser? Y no son de la otra. Si peleaban con espadas. ¿De qué época se imaginan? A ver, veamos películas. Pensamos. Los vikingos. ¿Alguien vio los vikingos, chiquillos, en Netflix? O nadie lo vio. La serie, era una serie. Nadie la vio.
A ver, otra película. Que no me acuerdo. ¿No te acuerdas, Maca? Una así, una parecida a esa. Antigua. Pero cuando pelean, por ejemplo, que hoy día la gente pelea con espada, chiquillo. No, No, pues, entonces no podría ser de la época contemporánea. No. ¿De qué época propiamente tal podría ser cuando pelean con espada? Edad Media. Edad Media, ¿no es cierto? En la Edad Media principalmente peleaban con espada, peleaban de esa manera. Si yo le digo que hay submarinos, ¿de qué época es? Contemporánea. Contemporánea. ¿Se fijan? Esas son marcas que ustedes pueden ir viendo en lo que ven, en lo que leen, para uno imaginarse la época. Que muchas veces ustedes cuando ven una película, por ejemplo, casi siempre ustedes ven películas más de la época contemporánea. Hay por ejemplo, aquí no está, no, este no es no está aquí el de lo que lo vieron Orgullo y Prejuicio. Aquí nadie hizo Orgullo y Prejuicio, lo hizo en el otro curso. En el otro curso hicieron ese texto, pero aquí, no, bueno, no me acuerdo específicamente, pero sí uno se imagina con algunos datos, sin que te digan años, de qué año más o menos podría ser, o qué época, o cómo pensaba el hombre. Y aquí, como dice Cantar de Rolando, los cantares fueron unos textos muy comunes que se hicieron durante la Edad Media, ¿ya? Y durante la Edad Media el hombre peleaba mucho, era muy